Ya. Pues hola, querida audiencia, gracias por estar en ¿Qué paz es posible? Y bueno, pues ya saben que en este programa nos vamos a las entrañas de la construcción de paz para reflexionar sobre las posibilidades de transformación de los conflictos. Y en esta ocasión hablaremos de dos temas muy importantes, por lo que seguramente el video se va a hacer en dos partes, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte es la diversidad étnico-cultural en las personas en condición de calle. Y el segundo tema es la interculturalidad frente a los mecanismos de simulación. Y para ello nos acompaña Elisa Cruz Rueda, que es abogada, antropóloga, docente, es docente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y experta en temas de interculturalidad. Entonces, pues bienvenida, Elisa. Un honor que estés aquí conmigo en este programa, con nosotros y con esta audiencia. Pues bueno, para arrancar, la diversidad étnico-cultural es un concepto fundamental para entender la riqueza y la complejidad de las sociedades, especialmente en un país como México. Entonces, su relación con el artículo primero de la Constitución y su importancia para la visión sobre las personas en condición de calle son cruciales para un enfoque de derechos humanos y justicia social. Entonces, este programa, pues justamente Elisa está aquí pues para resolvernos y para contestarnos toda esta serie de preguntas que nos podemos hacer. Entonces, pues bienvenida Elisa otra vez y pues me gustaría que empezáramos, arrancáramos primero con que nos dijeras qué significa la diversidad étnico-cultural. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues el placer, el gusto es mío. Pues mira, la diversidad étnico-cultural tiene digamos, una raíz histórica, ¿no? En la conformación de las sociedades humanas tal como las conocemos actualmente, ¿no? Entonces, si nos remontamos a miles de millones de años, cuando empieza a darse la vida en el planeta y de ahí pues se da lugar a los mamíferos y entre ellos pues a los primates, ¿no? Eh, eh, en este tenemos una evolución del propio ser humano que ahora lo entendemos así, la persona, ¿no? Ser humana, ser humano. Pero para llegar a este punto, además del proceso evolutivo de miles de años, pues también hubo o sea, un proceso evolutivo físico, ¿no? De la osamenta del Homo sapiens. Pero ese sapiens no era único, ¿no? O sea, si uno checa lo que ha revelado actualmente la ciencia, para llegar al Homo sapiens Te estás actual, cortando un evolutiva poquito. de Homos, ¿sí? Te estás cortando un poquito. Ajá. Pero a ver, ¿Sí me escuchas bien? ahí ya, sí. Súper. Entonces, para llegar a la especie que somos, tuvo que haber distintos ensayos entre la transición del hombre de Cromañón al hombre neandertal, Homo sapiens. Y en los Homo sapiens también hubo diversidad. Entonces, en esta diversidad, en esa evolución, ¿no? El aprendizaje, esos primeros primates, esos primeros especies humanas, ¿no? Tuvieron que desarrollar sobre su entorno, ¿sí? Y entonces vemos que esos sapiens, que eran de distintas especies, no era solo uno, ¿sí? Se origina en África, que adaptarse y aprender del entorno, o sea, entornos desérticos, entornos selváticos, o sea, entornos diversos,
¿no? Y esto nos lleva justamente a la domesticación de la naturaleza, ¿no? A cómo el Homo sapiens se va entendiendo, ¿no? Ese entorno y le va dando un sentido, le va dando una explicación. Y entonces damos y vamos a la cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad étnico-cultural, pues tenemos que entender primero eso. O sea, que venimos de esa evolución, de ese proceso evolutivo, de una diversificación de especies, de hombres de Cromañón, ¿no? Para llegar a lo que somos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Sí, que la diversidad étnico-cultural, cuando nos referimos a lo étnico-cultural, es justamente a las capacidades que una sociedad desarrolla para domesticar su entorno. ¿A qué nos referimos con domesticar? ¿Sí? Entender el entorno, cómo la vida silvestre se puede reproducir, puede ser controlada por el ser humano, y ahí viene justamente la domesticación del maíz, ¿ya? O la domesticación del trigo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de diversidad étnico-cultural, hablamos de esa capacidad física que tiene el ser humano en sociedad, las personas, hombres, mujeres en sociedad, de entender su entorno, de darle sentido, ¿no? Sentido simbólico, sentido de mundo, y en ese sentido, pues está la creación de la cultura, ¿no? Y entonces lo étnico-cultural tiene que ver con esas capacidades físicas que tienen las sociedades humanas de adaptación, pero también de aprender del mundo y de darle un sentido, de darle una explicación. Y esa explicación tiene que ver justamente con esa parte de lo étnico, ¿no? O sea, el etnos es el pueblo, cultural es la cultura de cada pueblo, ¿no? Entonces, si en el devenir y varias especies de cromañón, varias especies de neandertal, varias especies de sapiens, ¿no? Desde ahí viene, ¿no? Justamente el sentido de lo étnico-cultural. O sea, cada una de esas formaciones era una formación cultural, sociológica, histórica, que ahora pues habla y nos explica pues la conformación de la diversidad étnico-cultural de la humanidad, ¿no? Que está asentada justamente en los pueblos originarios de cada país, de cada estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya desde ahí vendría esa explicación de lo étnico-cultural y de la importancia que es la movilidad humana, porque justamente esas especies que nos antecedieron para dar lugar al Homo sapiens, ¿no? Lograron su subsistencia y lograron su evolución gracias a la movilidad humana, ¿no? Ujú. Gracias a la interacción con otros distintos, ¿no? A esas, digamos, hordas Ya o te... clanes que se movían porque estaban buscando alimentos, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, si nos centramos en términos de justicia, ¿no? En términos de justicia, porque justo me mencionabas el otro día el artículo primero de la Constitución, ¿no? Que como un artículo muy importante para esto. Y este artículo dice que todos somos iguales y que no debe de haber discriminación. Entonces, ¿cómo crees que eso se cumple o no se cumple para una persona indígena o una persona afromexicana, por ejemplo, que vive en la calle, ¿no? O sea, que ya está en la urbe, ¿no? ¿Cómo crees que se aplica? Mira, primero habría que hacer la advertencia que el paradigma de la igualdad que actualmente podemos invocar por los derechos humanos es relativamente reciente, ¿no? Porque justamente ese paradigma se instaura con la reforma constitucional del 2011, que da lugar justamente al artículo que mencionas, que es el artículo primero, ¿verdad? Entonces es relativamente joven porque nuestra constitución es de 1917, ¿verdad? Entonces el sentido
y ahora sí el concepto de igualdad eh, tiene una modificación crucial, ¿no? Porque antes de la reforma de 2011, el concepto de igualdad estaba dada en el individuo y por eso el capítulo primero del título primero de la Constitución Federal se titulaba de las garantías individuales, ¿sí? Después de 2011, Ya te cortaste. denomina, bueno, ¿sí me escuchas? Ah, ya, sí, te congelaste tantito, pero ujú, Ya. Entonces ahora, después de esas reformas del 2011, el capítulo primero se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Qué ujú. diferencia, ¿no? Y si es una diferencia radical, Radical. sí entendemos lo histórico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad en términos de derechos humanos, lo entendemos como una igualdad en la equidad, ¿no? Mm, Tomar en cuenta las condiciones sociales, económicas e históricas de cada persona como miembro de un grupo humano, ¿no? Y es ahí donde entendemos el grupo humano, ¿no? En su diversidad, porque si seguimos leyendo la Constitución, se señala en el artículo 27, la nación mexicana, ¿sí? Tendrá la propiedad originaria del territorio mexicano, ¿verdad? Pero ¿qué es la nación mexicana? O sea, la nación mexicana en ese artículo sigue trayendo a colación, ¿sí? El concepto de nación-pueblo, ¿sí? Donde la nación es un pueblo homogéneo que comparte las mismas expectativas, el mismo sentido de mundo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la reforma constitucional del 2011 nos dice no, ¿sí? Ahora los estados están conformados de naciones y por eso la constitución boliviana habla de las naciones indígenas, ¿verdad? Que conforman el estado boliviano, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Cuando vemos el artículo primero, que bien lo señalas, me voy a permitir leerlo, se dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué quiere decir? Dice todas las personas que estén en el territorio mexicano. No distingue, no dice si son mexicanas o son ciudadanos mexicanos o no. Ya desde ahí el paradigma cambia, porque entonces las garantías de los derechos humanos es para todas las personas cuando tocan territorio mexicano, ¿no? Y eso sí está en concordancia con lo que era ese primer párrafo antes del 2011, donde se señalaba que estaba prohibida, y bueno, siguió, se mantuvo ese párrafo en el artículo, está prohibida la esclavitud y que los esclavos de otros países al tocar, al entrar a territorio mexicano, pues ya tenían su libertad, ¿no? Entonces está en concordancia, por eso se dejó ese párrafo, ¿no? Si vamos más adelante, ¿no? Ya hablando de esta parte de lo étnico, cultural y de las diversidades, ¿eh? El último párrafo del artículo primero señala, ¿sí? Y cito, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, se prohíbe una discriminación negativa, la que nos impide gozar de derechos, ¿verdad? Y no quiere decir que todas las discriminaciones, o sea, las que son positivas, las que subrayan en las desigualdades y en las diferencias y que dan lugar a las acciones afirmativas, esas sí son permitidas, ¿no? No están dentro de este párrafo,
Pero además este párrafo es muy importante, además de la prohibición de la discriminación y el racismo, porque dice por condición étnica, nacional, racial, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos una lectura en sentido positivo, vemos aquí las diversidades. La diversidad por condición étnico-nacional, por género, por edad, por discapacidades, por condición social. O sea, si lo vemos en sentido positivo, este párrafo del artículo primero nos habla de las diversidades, ¿no? No solo de la diversidad como estaba antes de la reforma del 2011, donde señalaba en el artículo segundo que la nación mexicana es pluricultural y que esa pluriculturalidad recae y está representada por los pueblos indígenas. Solo había ese tipo de diversidad reconocida en la Constitución. Con la reforma del 2011 y este agregado al artículo primero, se reconocen las distintas diversidades. Una de ellas, la étnico-cultural. Y aquí hace un símil porque dice por origen étnico o nacional, ¿ya? Entonces podemos pensar que los pueblos indígenas tienen un origen étnico, luego entonces son naciones, Claro. ¿no? ¿Ya? Entonces ya desde ahí, ya digamos, hay cuestiones muy positivas que desde la academia tendríamos que seguir craneando, seguir elaborando, justamente para llegar a esta parte donde nos quieres llevar de una reflexión de las condiciones étnico, de la diversidad y diferencias étnico-culturales en personas en situación de calle, ¿no? Y en este sentido me acuerdo, no sé si tú recuerdas a Adela, el caso de una persona en situación de calle que pues infringió una lesión a un niño en un restaurante, ¿no? Y creo que esta persona era salvadoreño o algo, ¿no? Y estaba en condición de calle, o sea, que si este señor no hubiera golpeado al niño, hubiera seguido siendo, ¿no? Ignorado, o sea, hubiéramos ignorado que ese señor que vemos siempre en la calle, en la esquina, en condición de calle, andrajoso, que está mendigando y demás, en realidad, no, era un migrante, ¿ya? Con eso no quiero justificar la acción de esta persona, porque al final de cuentas se demostró que estaba en una condición de discapacidad, ¿no? O sea que además de que le cruzaba su condición migratoria, ¿no? Que seguramente era adversa, porque cabe decir que la condición migratoria en cualquier país es de vulnerabilidad, ¿eh? O sea, a mí no me gustaría ahorita estar en Estados Unidos, aunque estuviera regularizada, ¿no? Ahí está la muestra más digamos, contundente de que la situación migratoria, cuando tú vives en una situación migratoria de fuera de tu país, estás en una condición de vulnerabilidad, pero peor tantito si tú no eres profesionista, peor tantito si se te acabó la visa, peor tantito, ¿no? Si eres moreno, ¿no? Peor tantito si no hablas el inglés, y así empieza la interseccionalidad, o sea, cómo cada persona, a cada persona le cruza de manera distinta la discriminación y el racismo, ¿no? Y es por eso que la condición étnico-cultural es fundamental para reconocer y para justamente esto que tú decías, bueno, ¿y si se logra esa igualdad o no se logra esa igualdad? Pues no se lograría si tú no consideras esas condiciones de interseccionalidad en la discriminación, en la condición de una persona, si es hombre, si es mujer, si es niña, si es niño, si está racializado, si es negro, si es latino, si es chino, si habla la lengua dominante del lugar, o sea, se va complejizando. Por eso quería subrayar que ese término de igualdad, ¿no? Con las reformas del 2011 plantea un desafío a los operadores y operadoras de la justicia, llamémosle jueces, fiscales, policías, ¿no?
claro. pero también nos plantea un desafío a la academia para poder dar las herramientas de entendimiento justamente al aparato que va a aplicar las leyes y que lo haga efectivamente con un sentido humano, con un enfoque de género, con un enfoque interseccional, ¿no? Sí, o sea, por eso justamente es importante que las leyes y los programas no traten a las personas en condición de calle y en todas las condiciones, pues como si fueran iguales, ¿no? O sea, en ese sentido también, ¿qué perdemos? O sea, o qué hemos perdido primero al no reconocer la diversidad cultural de las personas en calle, por ejemplo. ¿Qué perdemos? Pues mira, yo diría que más que perder, ahondamos en las desigualdades, nos volvemos una sociedad más desigual, más injusta, Ujú, ¿no? Y esa injusticia, pues podríamos decir, pues como a mí no me toca, pues yo soy privilegiada, ¿no? O sea, yo soy afromexicana, ¿no? Pero me reconozco como privilegiada porque logré un grado muy alto de estudios, estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, tengo trabajo, tengo el máximo nivel que pudiera dar mi universidad a un docente, ¿no? Por eso soy privilegiada. Y yo en mi privilegio podría decir, bueno, pues a mí no me importa si a otras personas afros, ¿no? Mexicanas o no mexicanas, pero que son afros, les hagan justicia o no, si yo estoy bien, ¿no? El problema es que no somos seres aislados, no somos ermitaños, no hacemos nuestras propias sociedades en un árbol, ¿no? Sino que somos parte de un sistema, ¿no? Y en esa lógica sistémica, ¿sí? Si yo soy privilegiada y a mí no se me comete injusticia, ¿sí? Sí promuevo la injusticia cuando me doy cuenta de que el sistema es injusto, ¿no? Cuando se trata de revelar las condiciones culturales, históricas, económicas, sociales, de género, etcétera, en otras personas y no lo digo. Y no lo digo, no lo quiero hablar, no lo quiero subrayar porque yo estoy bien, ¿verdad? claro. Pero promuevo la injusticia, promuevo una sociedad injusta que a la larga a mí se me va a revertir, porque querámoslo o no, ¿sí? Podemos tener una condición privilegiada en determinados ámbitos. Estoy en mi casa, soy privilegiada, pero al momento de salir no va a haber distinción si yo cruzo un semáforo, ¿no? Y me atropellan. O sea, soy peatón, ¿no? Y nadie va a checar si tengo dinero o no tengo dinero, o si soy afro o no, ¿ya? Y, y en esa medida voy a recibir la injusticia de la que yo no quiero denunciar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que me atropellan, que no creo, no quiero que suceda, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo, yo estoy en una condición de vulnerabilidad porque si puedo comunicarme, podría decir, oiga, llámele a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, tatá, ¿no? Pero si no, pues estoy como cualquiera, como ese señor, salvadoreño, que tenía discapacidades mentales, que tenía una deficiencia mental, que golpea a un niño y que nadie sabe de su existencia hasta que sucede eso, ¿no? Y que pudiera ser ese señor salvadoreño o hondureño o lo que quieras, que viene de su país y que en su país sí tenía una condición de privilegio. No sabemos, pero suponemos que tal vez así fue y que por la guerra, por las condiciones de inseguridad, huyó, ¿no? Salió de ahí. Pero en ese instante en el que yo soy vulnerado, voy a recibir toda la injusticia que yo no quise denunciar, ¿sí? Claro. O sea, estamos en una constante situación de vulnerabilidad cuando no queremos revelar y oponernos a las injusticias, ¿no? Y el caso clarísimo es la desaparición forzada, ¿no? Donde el caso San Fernando, ¿sí? Que Carmen Aristegui fue el único noticiero que lo denunció y que lo expuso, ¿sí? Nos reveló la situación de vulnerabilidad que viven los migrantes, porque justamente era una caravana migrante, era un autobús con migrantes, ¿no?
que los habían desaparecido y que solo un sobreviviente, y gracias a ese sobreviviente, nos pudimos dar cuenta del terror que estaban viviendo personas en tránsito, no solo migrantes, cualquier persona, ¿no? Llegaban autobuses solo con las maletas y nada se sabía de las personas, ¿no? Y este sobreviviente nos hizo el favor y nos reveló y nos quitó las gafas de la cara, el antifaz, y nos dijo, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema, y nos desaparecieron a nosotros y los desaparecieron a ellos porque nadie los iba a buscar. Claro, sí, es la condición más vulnerable. Ayer estaba escuchando una noticia de los niños migrantes que están en Estados Unidos, ¿no? Y que los tienen prácticamente en jaulas. Y además, pues imagínate la vulnerabilidad de los niños, las niñas que están solos, que están ahí enjaulados y que además les avientan comida como perros, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Claro, Licencia totalmente. O sea, lo que está haciendo Estados Unidos, bueno, lo que está haciendo el gobierno norteamericano, ¿eh? Porque hay que decirlo, el pueblo norteamericano, muchas personas que forman parte del pueblo norteamericano son nobles, ¿no? claro, Son honestas, o sea, son sensibles a esta situación y han exigido respeto a esos derechos, y por eso es que estamos viendo pues las grandes manifestaciones en Los Ángeles, ¿no? En Chicago, ¿no? Donde esa ciudadanía norteamericana se está oponiendo a lo que está haciendo su gobierno y concretamente el actual presidente Donald Trump, ¿no? claro, claro. Pero sí, pero digo, es evidente que justamente precisamente por ver estos actos de violencia, ¿no? Y esta falta de entendimiento, es imprescindible entender justamente lo que es la diversidad cultural, ¿no? Realmente me parece indispensable poder entender eso para proponer procesos de construcción de paz, ¿no? Porque entender la interculturalidad, la diversidad étnica, cultural, pues nos permite enriquecer también los lazos de comunicación que tenemos, ¿no? Entonces, Totalmente. justamente, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución también habla de reconocer la riqueza cultural de México, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esa idea para entender y ayudar o acompañar mejor a quienes viven en la calle, ¿no? Especialmente a quienes tienen raíces indígenas, afromexicanas, o que tienen pues las condiciones más vulnerables, como los niños y las niñas, por ejemplo. Sí, yo creo que en principio, ¿cómo ayudar? Primero sería divulgar lo que dice la Constitución, ¿no? Si no todos sus artículos, sí divulgar lo que dice el artículo primero, porque el artículo primero tiene muchas categorías, muchas ideas que podrían ayudar a la implementación de acciones gubernamentales y ciudadanas, o sea, políticas públicas, justamente para atender de manera adecuada a las personas en situación de calle, ¿no? Si nos referimos a los migrantes, ¿cómo identificas un migrante, no? O sea, yo los veo en la calle y digo, pues somos igualitos, ¿no? Sí, O sí, sea, nada más la diferencia, sí, por ejemplo, en contextos como San Cristóbal de las Casas, donde la sociedad coleta, ¿no? Pues son güeros de ojo verde, o algunos ni lo son, pero pues se creen, ahora sí que herederos de los españoles y lo dicen, ¿no? Eh, Vemos poca población negra, ¿sí? Y ahí sí es súper evidente cuando ves a un haitiano, ¿no? O cuando ves a un cubano. Y eso sí te hace, o sea, te revela la diversidad. O sea, digamos, la ventaja de ver eso, ¿no? Te revela tu singularidad. Dices, pues soy diferente, porque ves al otro en su expresión total y absoluta de diferencia, donde haces contraste. Entonces el contraste, ¿no? Te permite darte cuenta de tu singularidad. O sea que si no existiera
ese haitiano, ese chino, ese jamaiquino, etcétera, pues ni cuenta nos daríamos de que somos singulares, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de las ventajas de la diversidad, ¿no? Por no decir que justamente en la movilidad humana que nos ha llevado a ser la sociedad humana, ¿no? Que habita este planeta, pues justamente esa interacción con los otros, con el otro, ¿no? Nos ha permitido sobrevivir, Claro, y ¿no? desarrollarnos, ¿no? O sea, Claro, esa interacción con la diversidad nos permite enriquecer nuestra cultura, porque vamos totalmente, pero descubriendo un no montón de solo cosas. eso, nos permite enriquecer nuestra cultura, pero también tomar de esos otros pueblos lo mejor para poder adaptarnos, por ejemplo, al cambio climático. Por ejemplo, ujú, ¿No? Por ejemplo, ¿no? O sea, vas ¿cómo tomando más sobrevivió conocimiento. la última especie del Homo sapiens para ser lo que somos? Pues solo por la interacción humana, solo por la movilidad humana, ¿no? Porque si nada más fuéramos endógenos, te aseguro que ya hubiéramos desaparecido. Sí, 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 totalmente, totalmente. Tiene que haber siempre una interacción que además nunca termina, ¿no? En toda esa Totalmente, interacción humana siempre hay un enriquecimiento, pues no. O sea, totalmente. al final de cuentas siempre vamos construyendo y construyendo las realidades y no nos damos cuenta, ¿no? Y todo Exacto, eso a partir de la diversidad. Incluso, aunque exacto. seamos del mismo color, de la misma clase social, somos diversas, ¿no? O sea, somos personas diversas, aunque pertenezcamos a una misma clase socioeconómica, incluso, ¿no? Exacto, y por eso el término de interseccionalidad es fundamental justamente para la acción social, la acción pública, gubernamental y no gubernamental, cuando quieres, ¿no? Atender a personas en situación de calle. O sea, tienes que tener esos lentes de diversidad, ¿no? Y de interseccionalidad para darte cuenta, ¿no? Y complejizar la condición de calle de una persona en particular, o sea, de dónde viene, cuál es su historia, cómo ha vivido el racismo, cómo ha vivido la discriminación, cómo ha vivido el racismo. Vuelvo al ejemplo, ¿no? De esta persona en condiciones de calle, ¿no? Que igual tenía que recibir medicamentos y no los recibió, Claro, ¿sí? Y puede ser que una acción de la sociedad civil o del gobierno hacia personas en situación de calle, lo primero sea reubicarlos, ¿no? Pero es una acción homogenizante que no ve justamente esas interseccionalidades, cómo ve cada quien, ¿no? O más bien cómo vive cada quien el racismo y la discriminación, ¿no? En el caso o en la hipótesis que ahorita estoy manejando, pues vive la discriminación por falta de medicamentos para su problema de salud mental, claro, ¿no? Y tal vez necesitaba una terapia y nunca la recibió. Y eso puede ser distinto y para él eso era una emergencia, para otro tal vez la emergencia era denle zapatos o denle una casa, ¿no? O denle un albergue, ¿no? Pero ves, efectivamente, ahí está la diferencia. ¿Y cómo podemos dar con esa diferencia? Pues con lentes de enfoque interseccional, con lentes de enfoque de género y con lentes de este enfoque étnico-cultural y de diversidad, ¿no? exacto. Y pues justamente eso es lo que hace posible una paz positiva, ¿no? Observar Exacto, la diversidad. y qué bueno que lo mencionas lo de la paz, ¿no? Porque a veces el uso que se hace del término de paz carece justamente de esa complejidad, ¿no? O sea, Claro, parece un término homogenizante y de unificación de las condiciones humanas, ¿no? Donde todos vemos la paz y requerimos la paz de la misma manera y de la misma circunstancia y del mismo modo, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿sí? O claro, sea, si no se ven las condiciones históricas de cada pueblo, de cada persona que pertenece a una formación social o étnico, cultural, pues entonces la paz carece de sentido. claro, claro, claro. Oye, pues Elisa, muchísimas gracias. Ya ahora sí que el tiempo ya se nos ha ido. Sí, eh, totalmente. Agua. Y bueno, pues ahora sí que
querida audiencia, pues nos vamos a ir a la segunda parte con Elisa. Entonces, bueno, pues para la segunda parte, los invito a que vean el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.